Recreación. Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Hola, bienvenidos a Medellín Ciudad Saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que consideramos nosotros, producto de lo que recogemos en el ambiente, viene en crecimiento. Sin embargo, la prevalencia o la presencia, de acuerdo con las estadísticas más recientes y los últimos estudios, por lo menos en la población colombiana, no es tan alta. Ayer, cuando tuve la oportunidad de anunciarles el tema de hoy, que les presento de una vez, vamos a hablar de ataques de pánico. Una persona de este canal, que no va a decir quién es, me dijo en estos términos: a mí me ha pasado y uno siente que se va a morir, que es el fin, que no hay más, que la vida en ese instante se agota y que nada tiene sentido. De esa dimensión, de esa magnitud, son los ataques de pánico. Entonces tendría uno que describirlo, que es una experiencia tan intensa en la que sin una razón aparente, pues sentimos miedo, angustia y unas sensaciones físicas terribles. Pero eso que acabo de decir, elévenlo a la potencia que quieran. Es de esa magnitud. Por eso sentimos la necesidad de desarrollar este programa, y para hablar de ese tema, porque tal vez a usted le está pasando, bueno, reitero, la prevalencia, de acuerdo con las cifras que manejamos en la población colombiana, no es tan alta, incluso comparado con otros países del mundo, pero es posible que exista un subregistro, y de eso vamos a hablar con el especialista invitado hoy, que es el doctor Cristian Vargas Upegui. El doctor Vargas Upegui es médico psiquiatra y es integrante del grupo de investigación de psiquiatría GIPSI, es de la Universidad de Antioquia, docente de la UdeA. Lo voy a saludar de una vez porque tenemos muchos temas de qué conversar. Doctor Vargas Upegui, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Felipe, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es muy grato poder estar acá. Muy buenos días también pues como para la teleaudiencia, y agradecidos porque incluyan dentro del programa de Medellín Ciudad Saludable muchos de los temas de salud mental. Agradecido, y estaría bienvenido a seguirlos acompañando durante todo este proceso. Gracias, doctor Vargas Upegui. Yo le decía a los televidentes, y no sé si exageré, pero entonces miedo, angustia, unas sensaciones físicas terribles, y les decía, elevado a la N potencia. Así de terribles son los ataques de pánico. Efectivamente, Felipe, los ataques de pánico, como vamos a ir viendo durante el transcurso del programa, son episodios en los cuales uno tiene una marcada ansiedad y un marcado miedo intenso. No estamos hablando de que siento ansiedad durante un momentico, por ejemplo, no, es un intenso y severo episodio en el cual usted tiene ansiedad. Pero eso se va a acompañar de otros síntomas, como vamos a ver ahora. Hay unos síntomas que en el cuerpo se van a manifestar como ansiedad y también en la mente. Entonces empieza la frecuencia cardíaca para arriba, por ejemplo, va aumentando, sensación de ahogo, sudoración en las manos, temblor, por ejemplo. Las personas pueden pensar en ese momento, y es una de las cosas que usted decía ahorita en la introducción, una sensación de que va a perder el control, un miedo intenso a perder el control, a enloquecerse o a morir, que es una de las cosas que los pacientes describen como más dolorosas o más desesperantes en ese momento. Me impactó mucho ayer cuando hice el avance y cuando conversé con esta compañera del canal, que me decía es que uno siente que se va a morir, es decir, es el fin, no se encuentra salida, no hay ni siquiera la posibilidad de pensar que esto me va a pasar. Es el acabose, es decir, no hay más. Es así. Es así. Y lo que a nosotros nos preocupa mucho es no solamente ese momento de sufrimiento que puede haber en el paciente, sino que esos ataques de pánico, cuando ya se convierten en un trastorno de pánico, que vamos a ver ahorita cuando tratemos de diferenciar entre esos dos conceptos, cuando ya es un trastorno de pánico, las personas empiezan a tener esos ataques de pánicos a repetición. Entonces, son recurrentes. Y no solamente eso, son inesperados. Usted puede estar en algún momento en la iglesia, por ejemplo, usted puede estar en algún momento en el carro y está conduciendo hacia el trabajo y empieza a sentir toda esa descarga otra vez de ansiedad sin que haya una causa específica. Cuando hablo con los pacientes les digo a ellos que la ansiedad normalmente es un componente de la vida de todos, ¿cierto? Si a mí me cambian, por ejemplo, ahorita la consulta, a mí me va a generar ansiedad, y esa ansiedad me permite movilizarme para yo hacer otra cosa. O sea, ¿qué tengo que hacer? Adelantar a los pacientes, cambiar. La ansiedad es normal de todos. Pero cuando la ansiedad aparece en un nivel tan intenso y sin un desencadenante claro, es cuando nos genera esos problemas. Y eso es lo que pasa específicamente con el trastorno de pánico y con los ataques de pánico.
Pues no sé qué piensan ustedes, pero a mí el tema me parece muy importante, muy atractivo. Tenemos que aprovechar esta hora de programa al máximo y la presencia del doctor Vargas para resolver una gran cantidad de inquietudes. Y seguramente usted o lo ha padecido o ha visto a alguien de su familia, algún amigo con esta sensación tan extraña y tan terrible sin una explicación aparente y seguramente tiene preguntas. 441-2100. Ustedes saben, los seguidores fieles del programa saben que esa es la línea telefónica que les permite consultar a los especialistas que traemos. Todos los días hacemos un esfuerzo grande porque vengan los mejores en cada uno de los temas a acompañarnos en el desarrollo de estos asuntos. Pero también pueden participar en redes sociales. Muchos a esta hora están trabajando, están en las oficinas, en actividades académicas. Pueden estar pegaditos por internet en www.telemedellin.tv y por Facebook o por Twitter nos pueden hacer comentarios y preguntas. @saludmedellín en Twitter, Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Les recuerdo que ya habilitamos un correo electrónico específico, directo, para que ustedes nos propongan temas. Especialistas, incluso nos pueden decir, es que yo sufro de tal enfermedad y a mí me está tratando tal médico, es un teso en eso, es muy querido, sabe mucho. Nos pueden proponer también especialistas para invitar a Medellín Ciudad Saludable. El correo es medellínsaludable@telemedellin.tv, medellínsaludable@telemedellin.tv. Veamos este informe, el que preparamos para hablar de ataques de pánico y entendamos un poco más y preparadas las preguntas para el doctor Vargas. El miedo es una sensación que genera una respuesta de defensa. Por esto, en situaciones que influyen en nuestra seguridad, es la primera alerta que aparece para escabullirnos del peligro. Esta sensación de miedo nos ayuda a estar atentos y seguros. Sin embargo, algunas personas sin motivo y sin explicación entran a presenciar ataques de pánico en cualquier momento y lugar. Los ataques de pánico son una enfermedad que se caracteriza por entrar en estados de desesperación y por una respuesta fisiológica que se presenta en el momento de experimentar un sentimiento de temor, ya sea frente a situaciones reales o situaciones imaginarias que pueden tornarse catastróficas. Por eso, el comportamiento del sistema humano se altera de la siguiente manera. El corazón late aceleradamente, los niveles de sudoración aumentan, al igual que la presión arterial. Hay una mayor actividad mental que está acompañada de la dificultad para respirar, en algunas ocasiones vómitos o desmayos. Para tratar este trastorno es necesario adherirse a procesos médicos en los cuales pueden intervenir especialistas como el neurólogo y el psiquiatra, siendo el psiquiatra quien enseña a sobrellevar o manejar la enfermedad, para que de esta manera no se vean afectados los círculos laborales y sociales. Si usted o alguien que usted conoce padece crisis de pánico, debe comprender que puede controlar este padecimiento. Esta palabra pánico, y quiero contarles esto porque es muy demostrativo, muy ilustrativo, viene de un vocablo griego que es panicón, que significa miedo grande, paralizante y total. Y el informe, doctor Vargas, nos hablaba al comienzo de miedo. ¿Sentir miedo es positivo, es bueno, pero es que este miedo ya se sale de toda condición? Hablemos un poquito del miedo antes de recibir la primera llamada. Nosotros, Felipe, tenemos unos mecanismos con los cuales nos defendemos ante el mundo. Y lo que yo siempre le digo a los pacientes, si uno ve un toro que viene y que lo va a embestir a uno tiene que activarse para poder hacer dos cosas, o peleo, o salgo corriendo, o me quedo congelado, ¿cierto? Todo el cuerpo y toda la mente se activa para uno hacer eso. O sea, el miedo y la ansiedad son normales en algún nivel en la vida de todos, para que nosotros funcionemos. Pero es lo que usted decía y lo que presentábamos ahorita en el video. Cuando ese miedo y ansiedad se hace desproporcionado y no está correlacionado con las causas específicas, o no hay una causa específica que a usted le genere miedo, porque es todo el miedo que usted va a sentir en su cuerpo y en su mente, pero no hay ningún toro por ningún lado. Usted está sentado en la misa y empezó el corazón a latir más rápido, empezó a sentir que la frecuencia respiratoria aumenta, usted se siente como ahogado, como un taco en la garganta, empieza a sudar, usted dice, ¿pero qué me está pasando? Es que me voy a morir, es que me estoy enloqueciendo, ¿cierto? Y eso va creciendo, hasta un punto donde se siente un miedo inexplicado. Esa alarma que usted nos describió ahora, que genera el miedo, que es la alarma que ustedes llaman de huir o pelear, esa es la que se sale de control en el ataque de pánico, es decir, se inmoviliza y uno no es capaz de reaccionar.
No, pero no es solamente que uno no sea capaz de reaccionar, porque las personas ante ese momento pueden salir corriendo sin saber a qué están huyendo, por ejemplo, o pueden quedarse quietos, o pueden entrar en llanto, en grito, o salir a pedir ayuda y que los lleven a urgencia, ¿cierto? Pueden movilizarse a buscar ayuda. El problema más grande está en que la alarma se activa, podríamos pensarlo así, se activa sin ningún desencadenante o es muy sensible. Es como si tuviera la alarma del carro y se prende sin que haya ninguna causa, sin que nadie le dé la patada a la llanta, sin que nadie le esté atracando el carro. Se prende en los momentos que no tendría que prenderse, y no solamente, sino que se prende muy bullosa y se prende con mucho ruido. Ese es el problema del ataque de pánico. Enseguida revisamos el tema de las causas, porque a ver si realmente existen o no, o qué puede desatar un ataque de pánico. Albani en Santa Cruz, Albani Márquez, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, mi pregunta es para decirle esa ansiedad que uno mantiene. Pues no entiendo las ganas de pronto de uno tomar, de fumarse un cigarrillo. Uno siente como ese estrés, ese dolor, como, ¿sí me entiende? Como en el cerebro, en el cerebelo, ese desespero como en la boca del estómago. El corazón se siente como que le va a, ¿cierto? Se le va a salir a uno. Es como una ansiedad, no sé, no la entiendo. Muy bien, Albani, muchas gracias. Paciente de 36 años, doctor Vargas. Ok, Albani, muchas gracias por esa pregunta y es muy importante porque es muy común que nos la hagan. Hay que diferenciar que cuando estamos hablando de los problemas de pánico y los trastornos de pánico, eso hace parte de los problemas de la ansiedad o de los trastornos de la ansiedad, pero no es el único problema que tenemos de ansiedad. Hay otros problemas de ansiedad, por ejemplo, hay personas que son preocupadas más todo el tiempo, se preocupan más de lo normal, se preocupan por todo, y eso es otro tipo de trastorno de ansiedad. Pero en el caso de lo que nos cuenta Albani, hay que explorar un poquito más allá, porque muchos de esos síntomas que ella está diciendo, que uno no entiende, uno dice, pero ¿por qué me estoy poniendo nervioso? ¿Por qué mi corazón está acelerado si yo en estos momentos ni me va a pisar un carro, ni me están asustando, ni me van a atracar, ni nada? Esa explicación hay que mirar a qué se debe esa ansiedad. Pero muchos de los síntomas que Albani nos cuenta hacen parte de la ansiedad. Pueden hacer parte de un trastorno de pánico, ¿cierto? Y de un episodio de pánico que sería ese episodio de ansiedad, pero también puede hacer parte, Albani, de otro tipo de trastorno de ansiedad que tendríamos que explorar. Lo ideal que nosotros planteamos es que usted por lo menos, por ejemplo, con este programa, identifique, oiga, yo tengo cositas de ansiedad o yo tengo cositas de un trastorno de pánico y pueda, como vamos a decir al final en las recomendaciones, mirar a dónde podemos buscar ayuda y que uno puede llevar una vida un poco más tranquila sin tener que estar aguantando, digámoslo así, tanto, como decía Felipe al principio, ese miedo tan difícil y esa ansiedad. Pero, doctor Vargas, ¿un ataque de pánico es igual a un ataque de ansiedad, a un ataque de angustia? ¿Son la misma cosa? Eso, muy bien. Entonces es necesario en este punto que aclaremos eso. Uno puede tener ataques de pánico, ¿cierto? Que es lo que ya dijimos, un episodio con marcado miedo, con marcado malestar y con todos esos síntomas que estamos diciendo, que dura más o menos 5 o 10 minutos, que sube rápido a los 10 minutos, eso es un ataque de pánico. Puede ser porque, por ejemplo, usted tenga una fobia, un ratón, y vea al ratón y desencadene eso, o puede ser inespecífico, como en el trastorno de pánico. Eso es un ataque, solo uno. Un trastorno de pánico es cuando usted ya tiene esos ataques de pánico a repetición, pero aparecen sin ninguna causa específica y en el momento menos esperado, ¿cierto? Y ya llevan más de 2, a repetición. Y no solamente eso, las personas se empiezan a preocupar por el temor de cuándo será que me va a volver a aparecer ese ataque de pánico. Y si me aparece, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que yo estoy sufriendo de un infarto? ¿Será que le están dando resultados o le están dando consecuencias más catastróficas o más negativas? Lo que me preguntaba Felipe, entonces un ataque de ansiedad es lo mismo que un ataque de pánico. No lo podríamos extrapolar igual, porque usted puede tener un ataque de ansiedad que para usted sea algo muy leve, pero no alcanza, digámoslo así, las características que nosotros vemos, que es un ataque de ansiedad, podríamos decir, mayor o el máximo que una persona pueda sentir en su vida. Tanto que nosotros para eso tratamos de utilizar unos criterios y tenemos dentro de los criterios de un ataque de pánico más o menos 13 síntomas, que ya hemos hablado mucho de eso, lo de la aceleración del corazón, sensación de náusea, sensación de que el mundo le cambia alrededor, de que uno se separa de uno mismo. Y de ahí nosotros tenemos que tener por lo menos 4 de esos criterios para poder decir, tiene la intensidad de un ataque de pánico. Es decir, un ataque de pánico es un ataque de ansiedad, pero no todo ataque de ansiedad va a ser un ataque de pánico, porque pueden haber ataques pequeños de ansiedad, porque usted lee una mala noticia, por ejemplo, y usted se ponga ansioso, se ponga preocupado, camine de un lado para el otro, sienta la boca seca, pero no alcanza a ser un ataque de pánico. ¿Listo?
¿Cómo se diagnostica entonces un ataque de pánico? ¿Qué recursos utilizan ustedes para definir que ya se trata de una situación problemática y realmente ese paciente lo que tiene es un ataque o una repetición de esos ataques de pánico? Repetición de esos ataques. Pues ahí viene el reto, porque nosotros no tenemos como la forma de hacer un examen de sangre y poder decir, mire, usted sufre de trastorno de pánico. No, nosotros nos basamos en lo que el paciente nos cuente y en lo que la familia nos cuente. Por eso es muy importante que cuando las personas vayan al consultorio del médico general inicialmente o del psiquiatra, cuenten todas esas experiencias que están sintiendo y no las consideren como algo normal, ni como debilidad, ¿cierto? Sino que puedan consultar desde ese punto de vista. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero, esperamos que la persona nos cuente qué es lo que siente. Entonces dice, sí, doctor, cuando yo estaba, por ejemplo, en el concierto de Madonna, yo empecé a sentir estas características. De un momento a otro asustada, no sabía por qué, sentía que me faltaba la respiración y nosotros vamos tratando de mirar, listo, es un ataque de pánico. Pero entonces aquí hay algo muy importante en el diagnóstico y que no podemos caer en el juego. Y es de pronto una pregunta que después, Felipe, vos me ibas a hacer. Y es, hay que descartar porque hay causas de ataques de pánico que no son solamente por un trastorno de pánico. Me explico. Una persona puede estar teniendo un problema del corazón, del ritmo del corazón que llamamos arritmia, donde el corazón va a un ritmo diferente en algún momento específico. Sí. Iría normalmente y de un momento a otro empieza a acelerar y ahí no tenemos un trastorno de pánico desde el punto de vista del descontrol de la ansiedad, sino que tendríamos una arritmia. Por eso es que es tan importante que el médico general y que psiquiatría al principio, con todo el interrogatorio diga, vea, no es nada desde el punto de vista de corazón, no es nada desde el punto de vista de pulmones, no es nada desde el punto de vista de tiroides, no es nada que nos esté complicando y eso nos permite dar la claridad, es un ataque de pánico de un trastorno de pánico. Saludemos, doctor Vargas, a Mileidis Durán, que está en Zamora. Hola, Mileidis. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muy bien, te escuchamos. Lo que pasa es que a veces he notado que cuando voy a hacer una llamada o cuando voy a comunicarme con alguien que no conozco, empiezo a sentirme nerviosa, el corazón me late a 1.000.000 y empiezo a temblar como un miedo que en realidad no lo puedo explicar. Ok, bueno, Mileidis, es muy común que nos hagan esta pregunta. Pero mire que hay una cosa que nos dice Mileidis muy importante, que es cuando va a hacer una llamada o cuando va a entrar en contacto con alguien que no conoce o una nueva experiencia. Sí, hay que mirar específicamente porque ella identifica un desencadenante, ¿cierto? No sabemos si la intensidad, sabemos que los síntomas que Mileidis nos cuenta son compatibles con ansiedad. Mira que ella nos dice preocupación, el corazón va a 1.000, no, me siento rara, es un malestar. ¿Por qué digo esto? Porque hay otros tipos de trastornos de ansiedad, ¿cierto? Por ejemplo, hay uno que se llama trastorno o fobia social, donde las personas tienen mucho temor cuando van a conocer a personas nuevas o en ambientes en los cuales pueden ser criticados o pueden ser devaluados. Temen a hacer el ridículo, temen a ser, por ejemplo, el oso, como uno podría decir. Entonces, cosas nuevas como hablarle a un superior, hablarle a una persona desconocida, hablar en público, devolverse a una tienda y decirle a alguien, venga, es que usted me devolvió 3.000 pesos menos. Eso no lo hacen porque hay un temor ante que el otro pueda hacer esa devaluación. Entonces habría que explorar si en el caso de Mileidis, ¿cierto?, es que hay un desencadenante relacionado con eso. O si ya esos mismos síntomas que está diciendo le aparecen sin ningún desencadenante, porque ahí ya nos tendríamos que preguntar, ¿será que entonces aquí está apareciendo algo de un trastorno de pánico? ¿Sí me hago entender? Sí, doctor Vargas, pero ahí se preguntaría uno si una situación como la que describe Mileidis implicaría la necesidad de una consulta con un médico psiquiatra, sí. Porque es que pues el temor a los escenarios públicos, a conversar con un jefe, puede ser relativamente normal, diría uno, ¿cierto? Pues que a casi todo nos puede pasar, hasta uno que se sienta aquí todos los días a hacer esto, pues cuando le toca enfrentar públicos y a mí me toca hacerlo, es posible que me dé un poco de ansiedad, de sudoración, pues le puede pasar a cualquier persona. ¿Es normal o no es normal? ¿Cuándo hay que consultar? Muy bien, y esa es la pregunta del millón con nosotros en psiquiatría. ¿Cuándo se pasan esos límites normales de los límites de la normalidad? Hay una cosa muy importante que nosotros hacemos en psiquiatría y es, cuando se pasa de la funcionalidad a la disfuncionalidad, ojo que ahí nos toca consultar. Si esa ansiedad que uno puede sentir, por ejemplo, cuando está en público, te limita el desempeño que vas a tener cuando estás en público. Si esa ansiedad cuando estás conociendo un novio o una novia nueva, te dificulta empezar una relación, ojo, porque ahí ya la funcionalidad se está afectando. Porque normalmente la ansiedad,
aparece, pero uno la debería, digámoslo así, con otras estrategias superar. Entonces es lo mismo que yo digo. Si una persona le da miedo, por ejemplo, irse en un bus, porque van a toda velocidad, ¿cierto? Pero se monta el bus, llega al bus, le da el susto, pero no hay ningún problema. Pero si otra persona ya dejó de montarse en bus y siempre tiene que montarse en taxi, o se tiene que ir caminando porque le da un temor intenso montarse el bus, esa ansiedad ya nos pasó un límite que posiblemente necesite atención. ¿Por qué? Porque nos rompió con la funcionalidad. Porque lo que Felipe dice es verdad, hay personas que pueden tolerar niveles de ansiedad mayor, hay quienes van a hablar en público con ansiedad y hay quienes no toleran un poquito de ansiedad. Cada uno identifica, cuando ya eso compromete su funcionamiento y usted está dejando de hacer cosas por esa ansiedad, lo ideal es que usted pueda tener una opinión de un especialista, sea de psiquiatría, o sea, va primero a su EPS, el médico general hace el enfoque, nos remite bien juiciosamente con algunos exámenes si fuera el caso, y ya nosotros alcanzamos a hacer como la valoración integral. Ese es un tip, una pauta muy buena. Cuando se pierde la funcionalidad es el momento de consultar. Cuando ese estudiante está listo, preparó su exposición, llegó allá, se paró y se bloqueó y no es capaz de decir ni una palabra después de tener todo listo, ahí no hay funcionalidad, ahí se perdió la funcionalidad. Ahí se perdió, porque los otros también tenían ansiedad, pero alcanzaron a hacer la presentación. Bien, equivocándose, olvidaron la cartelera o no, pero lo hicieron. Pero él ya tiene eso. En todas las clases pasa lo mismo. Ojo, ahí está pasando algo. 441-2100, esa es la línea. Interesante el tema de hoy. Está el doctor Vargas disponible para atendernos. Están las redes sociales, Twitter, @saludmedellín y Facebook Medellín Ciudad Saludable. Vamos a hacer la pausa, pero antes les recuerdo que el 31 de agosto, creo que es sábado, vamos a tener la jornada especial de vacunación. Hicimos una recientemente, hace unos 15, 20 días tal vez, logramos cubrir una gran parte de la población medellinense, pero todavía nos falta, tenemos que mejorar nuestras metas, nuestros porcentajes de cumplimiento en vacunación. Están en este momento todos los días en sus horarios habituales los puestos, los 110 puestos de la red pública y privada vacunando, pero de pronto usted por actividades académicas, laborales no puede. Sábado 31, jornada especial de 8 de la mañana a 4 de la tarde en todos los puestos de vacunación para los niños menores de 5 años, para las mujeres en embarazo y los adultos mayores. Vamos a hacer una pausa institucional y regresamos a continuar conversando con el doctor Vargas. Me llama mucho la atención un dato que les voy a dar al regreso y creería yo, pero él sabe más que yo en el asunto, si hay subregistro realmente en el diagnóstico de ataque de pánico en el país. Ya volvemos. Aquí te ves. Además de cielo azul, con bajas probabilidades de lluvia, pronostico mi día de hoy como un día verde. Pues luego de la visita que haré a la Universidad Nacional para conocer mejor qué es el Cinturón Verde Metropolitano, del que tanto escuchamos por estos días, visitaré una ecohuerta en el municipio de Caldas y luego viajaré hasta Girardota para ver cómo quedó la adecuación del Parque Ecológico y Recreativo La Zapera. Porque participar en Medellín sí tiene sentido. La jornada de vida y equidad es un escenario para vivir en comunidad, dialogar, planear y soñar, donde con tu voz y voto se generan acuerdos, se concretan soluciones y se priorizan de manera directa los programas y proyectos del territorio. En la jornada de vida y equidad vale la pena soñar. Te invitamos a sumarte a esta iniciativa el próximo sábado 17 de agosto en Carabobo Norte, entre el Parque Explora y el Jardín Botánico, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Medellín, todos por la vida. Este jueves 15 de agosto en La Movida vamos a hablar de la peatonalización del Parque Lleras. ¿A quiénes ha beneficiado esta medida? ¿Cuál es el balance que hacen las autoridades? ¿Y cómo se ha garantizado la movilidad de las personas que llegan a este lugar emblemático de la ciudad en sus vehículos? También vamos a hablarles de las zonas de estacionamiento regulado conocidas como los parquímetros. Y finalmente conoceremos un par de campañas de prevención por parte de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Cultura Ciudadana. No se pierdan entonces nuestro programa. Es este jueves a las 8 de la noche, en directo por Telemedellín. Aquí te ves. En
Aquí todos los días de 11 a 12 del mediodía construimos estilos de vida saludables y abrimos un consultorio que está disponible para ustedes, para que consulten los especialistas que todos los días llegan a acompañarnos. Tengo muchas preguntas para el doctor Vargas. Cristian Vargas Upegui es médico psiquiatra, es del grupo Gypsy de la Universidad de Antioquia, docente de la UDA y es nuestro invitado hoy. Pero que atienda el doctor Vargas a Edilma Franco en Copacabana. Edilma, buenos días. Buenos días, ¿cómo me le va? Bien, ¿y usted cómo ha estado? Doctor, vea, le hago una pregunta. Lo que pasa es que yo cuando llueve o siento los truenos, yo me quiero enterrar viva. Yo me quiero meter bajo la cama, yo no sé dónde me quiero meter y me da una caminadera para allá y para acá y soy temblando. Entonces es un miedo y el corazón es a 1000 que se me quiere salir. Yo ya estoy en tratamiento, estuve un año en tratamiento y durante ese año pues yo estuve como bien, pero como que vuelvo a lo mismo. Aquí hay, doctor Vargas, gracias Edilma por su llamada, un detonante claro. Lluvia, truenos, tempestad, tran, y se activa ese posible ataque de pánico. ¿Qué decirle a Edilma? Bueno, Edilma nos da pie para una de las cosas que queríamos hablar ahora. Y es que uno puede tener, ya sabemos qué sería un ataque de pánico, ¿cierto? Ese episodio de marcada ansiedad e intenso temor. Pero entonces hay que ver qué puede causar ese ataque de pánico, ¿cierto? Sabemos que pueden haber desencadenantes específicos y desencadenantes no específicos, que cuando no están específicos es lo que ya sabemos que entraría dentro del trastorno de pánico. Pero mire que Felipe ya le cogió el juego al asunto y ya vio que había un desencadenante claro ahí. Hay muchos otros trastornos de ansiedad y dentro de ellos, por ejemplo, las fobias, donde hay fobias, por ejemplo, a los animales, fobia a la inyección y a la sangre, fobia a las alturas, fobia a fenómenos naturales, ¿cierto? Hay personas que, por ejemplo, estar en un barco y ver por ejemplo, una laguna, una cantidad de agua que no se está moviendo, les genera ansiedad tan fuerte que pueden hacer un ataque de pánico. Hay personas que animales que no lo podrían desencadenar, en otros, como por ejemplo una paloma que se le acerque, le puede desencadenar un ataque de pánico completo. Entonces, lo ideal es que uno puede identificar si hay un desencadenante claro para ver si correspondería a alguno de esos otros trastornos de la ansiedad, como sería, por ejemplo, el caso de la televidente que nos está comentando, que ella identifica que siempre que hay truenos. Pero ella nos da otra clave muy importante, la que nos tenemos que pegar. Ella dijo, yo estuve en un tratamiento durante un año, ¿cierto? Y después me volvió a aparecer. Vamos a ver ahorita, cuando hablemos un poco más del tratamiento, que cuando uno hace un tratamiento que de pronto puede ser incompleto, que es un tratamiento que puede ser corto o que no está complementado desde el punto de vista de psicología, porque nosotros en trastornos de ansiedad casi que vamos a la par ayudados con psicología para poder aprender muchas de las cosas que hacer cuando aparezca esa ansiedad, la alta probabilidad de que uno recaiga es muy grande. Y en trastorno de pánico... A pesar del tratamiento. A pesar del tratamiento. No, si usted suspende el tratamiento. Sí, se suspende. Y en trastorno de pánico se sabe que si una persona suspende el tratamiento pueden tener recaídas tan altas hasta el 80%. Entonces, lo cual nos dice que cuando empecemos, y es un mensaje grande que tenemos que ver ahorita, el tratamiento de esto es como un tratamiento de una enfermedad como la presión, de la tiroides, como una enfermedad normal. Necesitamos seguimiento y necesitamos juicio con muchas de las recomendaciones que vamos a decir. ¿Y puede convertirse en enfermedad crónica que se quede por el resto de la vida? Pues esa pregunta es muy importante porque nos dice, esto no solamente es que usted tenga una crisis específica y ya. Resulta que hay personas que tienen ataque de pánico, lo tenían cada 6 meses, ya lo tienen cada 3 meses, después cada 15 días, después lo están teniendo todos los días. Pueden tener ataques de pánico varias veces al día. Entonces usted se puede imaginar que hay una cosa que no hemos hablado y es de la agorafobia, que yo creo que ahorita de pronto la vamos a comentar. Las personas con ataques de pánico, con trastorno de pánico, empiezan a desarrollar un temor por estar en lugares donde no puedan buscar ayuda o no puedan huir. Eso se llama agorafobia. Entonces ya no van al templo, ya no van al centro comercial, ya no manejan solos en el carro de aquí hasta Santa Fe de Antioquia, porque si a mí me da un ataque de pánico en el carro y voy pasando el puente, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? Claro. Entonces empiezan a dejar de pasear, dejar ir al gimnasio y se empiezan a quedar tan restringidos que la funcionalidad se ve afectada. Y se afecta la vida personal, familiar, social, laboral. Totalmente. Entonces puede, si no tiene un tratamiento, pasar eso. Se vuelve cada vez más crónico, en el sentido de que se va a alargar más y que se vuelve cada vez más intenso y más discapacitante. Quiero saber si hay también factores bioquímicos internos, no solo externos y ambientales, que desaten estos ataques. Pero primero, saludemos, ¿se nos fue? Bueno, hablemos de eso entonces. ¿Hay también elementos biológicos internos, funcionamiento neuronal, de la química del cuerpo que pueda desatar ataques de pánico? No tanto que los pueda desatar,
sino que nos puedan explicar el trastorno de pánico como enfermedad. Resulta que a cualquiera de nosotros nos puede dar ansiedad en algún momento, pero uno se podría preguntar, ¿de qué depende que hay personas más ansiosas o que puedan desarrollar más problemas más trastornos de pánico, más trastornos de ansiedad? Ya sabemos, por ejemplo, con el trastorno de pánico, que es mucho más frecuente en las familias que tienen trastorno de pánico. Que si mi mamá tiene trastorno de pánico, mi papá tiene trastorno de pánico, la probabilidad de que yo haga un trastorno de pánico es mayor. Es hereditario, ¿cierto? También entonces. Hay una carga genética, y sino que la carga genética en psiquiatría no es tan sencilla como voy a tener pelo negro porque el otro tiene pelo. No, claro. Es mucho más compleja. Entonces ahí va una cosa, lo genético nos da predisposición, nos da cambio en el temperamento. Usted ve y usted conoce personas que son un poquito más ansiosas que otras, que cualquier cosa los descompensa. Y eso es como dejar un caldo de cultivo para que cuando llegan otros estresantes, la persona se nos descompense y pueda aparecer. Cuando usted me pregunta de lo de las causas biológicas, sabemos por estudios, cuando hacemos exámenes, por ejemplo, resonancias magnéticas, y miramos qué partes del cerebro están más alteradas que no, que por ejemplo áreas que normalmente se activan cuando uno tiene miedo, están más activadas en las personas con trastorno de pánico. Por ejemplo, una de esas áreas, y todo el mundo lo puede leer en internet, por ejemplo, la amígdala. Esa amígdala que es la que nos defiende a nosotros y que nos activa por si en estos momentos nos dicen hay que desocupar acá y todos nos vamos y nos activa para que desocupemos bien. Esa amígdala pierde, digámoslo así, control y se activa en el momento que no lo esperamos. ¿Eso qué nos muestra? Que el trastorno de pánico es una enfermedad, que el trastorno de pánico necesita atención, que no es que uno sea débil, no es que sea una histérica, como se dice de pronto, no es que tomes esta bebida, no es que usted es una débil, ponga de usted, rece el rosario. Ojalá si con todas esas herramienta lo tendríamos, tenga la certeza que la pondríamos en la fórmula, pero sabemos que es una enfermedad y que necesita atención. ¿Hay medicamentos, el licor, las sustancias psicoactivas, alimentos, bebidas que puedan desatar un ataque de pánico? Claro que sí, claro que sí. Y cuando hablábamos de lo del diagnóstico decíamos que había que descartar otras causas. Es muy común que, por ejemplo, por sustancias, el alcohol, que uno cree que no lo haría que porque da una falsa idea al inicio como de desinhibición y que estoy un poco más contento, es una de las causas más grandes por las que llega una persona a urgencias con un ataque de pánico. El cigarrillo, por ejemplo, la cafeína, la teína, el consumo, por ejemplo, de Coca-Cola o de bebidas energizantes, eso es muy común. Y el consumo, y hay una cosa, las personas que tienen ansiedad, empiezan a caer en el juego de automedicarse con el alcohol. Y entonces ya se nos junta trastorno de pánico con alcoholismo, ¿cierto? Y se nos complica mucho más. ¿Por qué? Porque el alcohol baja un poquito la ansiedad. Entonces es una automedicación. Allá es donde no podemos llegar todavía. Pues mire, toda esta conversación con el doctor Vargas, que nos ayuda a identificar una cantidad de causas, nos sirve para el elemento que viene en esta estructura de Medellín Ciudad Saludable y es la consulta que habitualmente les hacemos para ilustrar este tema. Entonces le preguntamos a la gente qué situaciones creen ustedes que pueden generar un ataque de pánico. Va a resultar interesante escuchar estas respuestas. Veamos. Depende de la circunstancia donde esté, en la zona donde esté, depende del estrés que esté manejando, que tenga la ansiedad y eso produce pánico o las sorpresas. El encierro, uno estar solo por ahí encerrado, yo no soy capaz, eso me produce a mí pánico. Cuando uno está nervioso, que de pronto va a cruzar la calle, ahí le pasó la moto raspando, estando el semáforo de la moto en rojo. ¿Qué? No, ese día no duerme uno, porque cree que la moto está al pie de uno, que lo va a pisar. Podría ser por algo inesperado, un susto inesperado, o también como algo que le dijeron y que de repente, una noticia mala o una noticia inadecuada, maldicha. El miedo que produce que la necesidad económica, después vendría a ser un asalto, un ataque a mano armada, muchas cuestiones en cuestión de seguridad, miedo, alteración de uno mismo pues en el sentido de la mente. Un ataque de pánico, un atraco por ejemplo, o que fallezca un ser querido, todas esas cosas le pueden dar un ataque de pánico a uno.
como accidentes, hay personas que ven un animalito, una cucaracha, una ratica y eso les da un pánico tremendo y eso les desencadena ya alguna otra enfermedad por ese, digamos, por ese ataque de pánico ya les produce como, les despierta otras enfermedades prácticamente. Doctor Vargas, interesante. Entonces vemos el susto a muchas fobias. Sí, también salieron. Fobias, algunas con el estrés, situaciones ambientales. Bueno, esto recoge un poco de lo que veníamos hablando también, estas respuestas de los ciudadanos. Sí, mire que en las respuestas se ven 3 tipos de respuestas. Quienes dicen que se puede generar un ataque de ansiedad por algo de la vida cotidiana, que lo van a atracar, que le dieron la noticia de que alguien de la familia murió o algo. Acuérdense de lo que decíamos al principio, la ansiedad es normal. Si a mí me dan la noticia de que alguien de mi familia falleció en estos momentos, no es normal que yo me quede aquí tranquilo. Es normal que yo me ponga sudoroso, que me ponga preocupado, que quiera llorar, es normal eso, ¿cierto? Pero mire que algunos otros ya nos daban las pistas y nos daban desencadenantes. Uno de los señores nos decía, hay personas que con una cucaracha tienen un ataque de pánico, cuando a la gente le puede asustar los animales, pero no hasta el punto de tener que estar tan desesperados que se los tienen que llevar por urgencias, ¿cierto? Y mire que hay otra de las respuestas muy importantes en las cuales a mí me parece que faltó y que nadie dijo, a uno le puede dar ataques de pánico sin ninguna causa. Eso es lo que pasa en el trastorno de pánico. De eso es lo que estamos hablando hoy. Y entonces las personas se quedan pensando, pero ¿será que es que a mí me está dando? ¿Será que me estoy infartando? ¿Será que es que el pulmón me está fallando? ¿Será que tengo un cáncer? Y empiezan a dar una cosa que nosotros llamamos ideas catastróficas, a dar un resultado más negativo de lo que está pasando, que es uno de los puntos muy importantes que el psicólogo y psiquiatra nos ayuda a romper con esas creencias. ¿Sí me hago entender? Y además es un asunto que, por lo que leí en la documentación, es espiral. Es decir, empieza, se desencadena, produce el miedo, pero no para, entonces sigue creciendo y ascendiendo. Es espiral. Y ahí es donde entra uno a romper, digámoslo así, como ese ciclo, como ese círculo vicioso, donde el paciente está muy temeroso, le dio un primer ataque de pánico, está temeroso, ¿cuándo será que me da el otro? Entonces, ¿qué hace? Empieza a focalizarse, siempre en su cuerpo. Cuando empieza a trotar, la frecuencia cardíaca de todos normal va aumentando. O uno cuando está en el spinning, la frecuencia cardíaca va aumentando. Claro. Pero entonces, ¿qué dice? Empieza a confundir y el cerebro le hace malas pasadas. Y entonces, ¿qué hace? Ya hace un ataque de pánico, pero porque la frecuencia cardíaca se le aumentó en el gimnasio. Entonces, deja de ir al gimnasio, por ejemplo. Y entonces ya se pone más temeroso y está pensando, hay personas que pueden llegar hasta un punto con lo de la agorafobia que decíamos ahorita, con esa evitación, donde por ejemplo ya no van a saunas si les gustaba, porque se sienten tan acalorados como que la respiración, similar a lo de un trastorno de pánico. No tienen relaciones sexuales, ¿por qué? Porque ahí la frecuencia cardíaca va a aumentar, porque la respiración, similar a un ataque de pánico, ¿cierto? Entonces empieza a generar un bloqueo completo en la funcionalidad. Doctor Vargas, saludemos a Luceli Serna, está en Sabaneta. Luceli, buenos días. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, Luceli, ¿cómo está? Doctor, lo que pasa es que yo en este momento estoy viviendo un pánico y un miedo por una noticia que recibí, pero no soy capaz como de salir adelante. ¿Debo visitar el médico? Luceli, vea, ahora nosotros veíamos 2 cosas, y era, si usted ve que la forma como usted está afrontando esa noticia, que para usted es tan dolorosa y tan difícil, le está ganando, y usted está dejando de hacer cosas en su vida, en el sentido de cuidar sus muchachos, de ir al trabajo, si le está alterando la funcionalidad, lo ideal, y si usted siente que le está ganando, es que usted pueda tener una valoración, sea por psicología, o sea que la vea el médico inicialmente allá en Sabaneta y si considera nos mande para psiquiatría. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dan noticias malas todo el tiempo en la vida, pero uno ¿qué hace? Busca estrategias para tratar de volver a acomodarse, después de 2 o 3 días va al trabajo, pero si usted siente que esa noticia y esa ansiedad que tiene tan fuerte le está ganando y usted no está volviendo a recuperar su funcionalidad, lo que usted hace normalmente en su vida, mejor equivoquémonos a favor y vaya para que tenga una evaluación. Es lo ideal. Doctor Vargas, ¿esto le da más a los hombres, a las mujeres, da en unas edades determinadas, puede darle a cualquier persona? Bueno, el trastorno de pánico, cuando uno se pone a ver la literatura, sabemos que por 2 mujeres a un hombre le da, o sea que es más común en las mujeres, ¿cierto? Y sabemos que es muy raro, por ejemplo, en los niños, es muy raro en las personas ancianas, que más o menos la edad de inicio va entre los 20, 25 años, y algunos muestran que hay como 2 picos de aparición, 2 momentos en la vida donde es más común.
casi siempre después de la adolescencia y algunos plantean entre los 35 y los 45 años. Pero sí sabemos que es más común en las mujeres. Ahora que hablabas, Felipe, de lo del estudio que se hizo acá en Medellín en 2011-2012 por la Universidad del CES, el estudio de salud mental, nosotros vemos que ahí la proporción en Antioquia también se conserva y que por cada 2 mujeres un hombre lo padece, el trastorno de pánico. Es decir, cuando ya hay esos ataques de pánico inesperados, repetitivos, sin ninguna causa. ¿Cierto? Usted me daba al comienzo del programa, incluso antes de salir al aire, unas estadísticas y me decía que, de acuerdo con las investigaciones recientes, en Colombia se presenta en un 1% de la población, mientras en otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, es del 3%. Pero mire lo que estamos observando, mire la cantidad de llamadas. ¿Será que tenemos un subregistro? ¿Será que no estamos diagnosticando bien esta condición? Pues esa es una de las posibles razones por las cuales uno puede explicar. Porque cuando uno se pone a ver literatura, por ejemplo, de Estados Unidos, ellos dicen que más o menos de 100 personas, 3 personas van a tener un trastorno de pánico. Pero cuando vemos, por ejemplo, el estudio aquí local que se hizo en Medellín, con los diferentes barrios, dice que de 100 personas, 1 persona lo tiene. Pero también tenemos que ver esa cifra con una lectura diferente. Y es que nos muestran que de 100 personas que tenemos con trastorno de pánico, más o menos un 25, un 30% están siendo vistos por otras especialidades y no se les ha hecho el diagnóstico de un trastorno de pánico. Entonces, ¿en qué van? Que hagámosle el Holter, que hagámosle la prueba de esfuerzo. Claro, hay que descartar esas otras causas, pero también hay que pensar en la posibilidad de un trastorno de pánico cuando uno está buscando esas causas. Entonces, yo pensaría, por lo que usted me dice y que lo estamos viendo, porque es muy común que las personas lo consulten, porque nosotros tenemos personas cercanas y pacientes y porque es un motivo de consulta que es frecuente, que posiblemente estamos hablando de un subdiagnóstico y porque la gente puede decir como, sí, es que ella le dan ataques de angustia, pero eso es normal, ella siempre ha sido ansiosita. Pues eso no es normal. Eso puede tener tratamiento y ella puede tener una vida sin ataques de angustia. Hablemos de tratamiento y usted decía que hay un trabajo interdisciplinario desde los médicos, psiquiatras con los psicólogos. ¿Solo tratamiento farmacológico, terapia, ayuda? ¿Cuál es el tratamiento ideal para esta condición? El tratamiento ideal para el trastorno de pánico tiene 3 cosas. Una, psiquiatría. Una, psicología, y ahorita vamos a decir por qué. Y la otra, todas las recomendaciones y todo lo de psicoeducación que el paciente puede hacer, que ya habíamos adelantado ahorita esa última, con lo del consumo de licor, con lo del consumo de sustancias que nos puedan activar, ¿cierto? Con psiquiatría, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos medicamentos que no emboban a las personas, que no les generan adicción, sino que lo que nos hacen es bajar un poquito más ese nivel de ansiedad. Que ese carro que se le prende la alarma, no se le prenda la alarma por cualquier cosa. ¿Sí me hago entender? Como subir un poquito más el umbral, ¿cierto? Que haya que darle un poquito la patadita al carro para que prenda la alarma y no que se prenda solo cuando está todo el mundo dormido. ¿Sí me hago entender? Ahí vamos. Pero mire lo que hablábamos ahorita, las personas cuando empiezan a tener los ataques de pánico, empiezan a tener unas conductas que ya se vuelven disfuncionales. Eso de no manejar yo en el carro solo hasta Santa Fe de Antioquia porque si me da... Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí es donde en psicología nos ayuda a entrar, ¿cierto? Y hay 2 herramientas muy grandes. Es el trabajo de ese pensamiento. Mire que su amiga, la que le decía al principio, le dijo, es que yo creía que me iba a morir, ¿cierto? El psicólogo y nosotros en psiquiatría empezamos a cambiar esos pensamientos. Catastróficos de los que usted habló. Catastróficos, que mire que nosotros los llamamos pensamientos automáticos porque llegan automáticamente. Entonces empieza todo, no, es que me voy a morir, me voy a morir. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos con el paciente a cambiar eso y empezar a decir, esto es ansiedad, yo no me voy a morir. Esto es ansiedad, no me voy a morir. Calma. Y el pensamiento sigue, esto es ansiedad, no me voy a morir. Esto es ansiedad, no me voy a morir. Y adicionalmente, algo que ahorita vamos a tratar y ojalá nos alcance el tiempo, que es el control de la respiración. Si usted supiera la efectividad que tiene un control de la respiración, no solamente para el trastorno de pánico, sino para los trastornos de ansiedad, y ojalá podamos hablar ahorita, porque es la parte de psicología, nos ayudamos de la parte de psiquiatría, y la familia y el acompañamiento desde la parte de los estilos de vida saludables nos van a permitir hacer un tratamiento adecuado. Pues venga, doctor Vargas, atendamos a Gloria Rojas, que está en Robledo, para que luego de eso conversemos un poco de prevención, si se puede prevenir, y sobre todo de esos tips de cómo atender una situación de ese momento. Gloria, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero felicitar a Telemedellín pues por estos programas tan excelentes que nos ayudan a estar más enterados de todos los problemas que se nos presentan. Y por otra parte al doctor, que personalmente lo conozco y que yo sé que es una excelente persona. También quería preguntarle si las personas que somos inseguras
van de la mano con los ataques de pánico, porque personalmente yo me siento insegura. Y cuando hay una situación nueva que se me presenta, por ejemplo, cuando yo salí de estudiar, no iba a las entrevistas de miedo, sabiendo que yo sabía que estaba preparada, claro, que era capaz de desempeñarme, y no iba a las entrevistas por miedo. Y fuera de eso, cuando, por ejemplo, yo trabajo y me van a venir a supervisar, yo siento como un pánico, como un susto, pero yo siempre le he asignado eso a la inseguridad. Okay. Bueno, muchas gracias y de todas maneras la felicito. Gracias, Gloria. Gloria, pues muchísimas gracias por esa pregunta, porque se nos olvidaba hablar de una cosa muy importante. Y es que ella decía, yo estoy muy insegura y creo que lo que pueda tener sea pánico. Hay que diferenciar en dos cosas. Acuérdense de lo que hablábamos. Uno puede tener ansiedad, y esa ansiedad, cuando rompe con la funcionalidad de uno, ya podríamos hablar de un trastorno de ansiedad. Pero acuérdense que para hablar de un ataque de pánico, necesitamos que eso sea tan intenso, que ocurra de una forma muy acelerada, casi en 5 o 10 minutos, muy rápido, y que sea muy fuerte. O sea que de pronto lo que nos contaría Gloria en estos momentos no nos daría mucho para pensar en un ataque de pánico. Pero sí nos muestra que hay como unas características ansiosas en la personalidad de Gloria, que ya había que identificar lo que habíamos hablado ahorita Felipe. Si eso interfiere mucho, si yo ya estoy perdiendo todas mis entrevistas de trabajo, si yo ya no estoy trabajando bien porque creo que el jefe está pasando, ¿cierto? Que a todos los jefes nos ponen ansiosos, ¿cierto? Si viene el jefe a visitarme, si viene el jefe ya se me bloqueó todo el día y estoy pensando, ahí habría que buscar ayuda. Y una cosa muy importante, los ataques de pánico y los trastornos de pánico, la regla es que siempre están acompañados con otro trastorno. Depresión, abuso de sustancias, alcoholismo, por ejemplo, abuso de cigarrillo. Es más común que estén acompañados de alguna otra, digámoslo así, como problema de salud mental, a que estén solos. Entonces eso nos hace pensar que lo ideal es que uno no trate de manejarlo solito ahí haciendo esfuerzos, sino que tenga un acompañamiento especializado. Doctor Vargas, ¿esto es prevenible considerando que muchas veces las causas que desatan, que detonan el trastorno, el ataque y el trastorno, pues no están como claramente identificadas? ¿Uno puede prevenir que le presente el trastorno? Hay una cosa muy importante, y es la persona que ya tiene el trastorno de pánico, Felipe, nosotros cuando empezamos a hacer el tratamiento, le empezamos a enseñar cómo romper, o como decimos nosotros, abortar el ataque. Usted puede empezar, yo estoy aquí sentado, y si yo sufro de trastorno de pánico, empezó el corazón. No es porque esté nervioso por usted. Pero uno se da cuenta. Claro, ellos empiezan a sentir, me estoy sintiendo raro, y empieza la respiración, ¿cierto? En ese momento, uno le enseña al paciente cómo empezar a cortarlo. Cuando los pacientes están en tratamiento, le llegan y le dicen, ay doctor, me ha intentado dar, pero yo empiezo a hacer la respiración diafragmática, empiezo a pensar, esto no es un infarto, no me voy a enloquecer, esto no es un infarto, no me voy a enloquecer, es ansiedad, y ¡fuf!, cae otra vez. No sube al pico del trastorno de pánico. Espere, que yo quiero que eso quede muy, muy clarito, y yo creo que en la parte final del programa nos vamos a dedicar a entregar esas recomendaciones para saber cortar, dice el doctor Vargas, abortar la posibilidad de ese ataque. Vamos a hacer una pausa, pero para ir a la pausa vamos a invitar, doctor Vargas, a un colega suyo, al médico psiquiatra Pablo Gómez. Él nos va a hablar, nos va a reiterar, como para resumir elementos de diagnóstico, de tratamiento, y nos va a adelantar algunos de esos tips de cómo atender el ataque de pánico. El ataque de pánico es el trastorno mayor de los trastornos ansiosos. Las personas con ataque de pánico súbitamente tienen una sensación de miedo intenso que físicamente se puede acompañar de opresión en el tórax, de palpitaciones, de dificultad para respirar. Puede haber sensación de hormigueo en el cuerpo, en la cara, generalmente es en medio lado del cuerpo, y puede haber sensación de desmayo o de desvanecimiento en el cuerpo. El tratamiento consta básicamente de dos pilares. El primero sería el tratamiento farmacológico. En segundo lugar viene la psicoterapia. La psicoterapia es la terapia cognitivo-conductual. En esa terapia hacemos un entrenamiento con el paciente para que entienda, en primer lugar, qué es la enfermedad. Segundo, qué debe hacer cuando los síntomas comiencen. En ese entrenamiento, básicamente, enseñamos al paciente a que respire, a hacer una respiración que nosotros llamamos respiración diafragmática. Es una respiración profunda
con relajación muscular. Básicamente va dirigido ahí el tratamiento, que el paciente sea capaz de abortar la crisis o de hacer que las crisis no sean tan fuertes o tan intensas cuando esté comenzando a padecer el síntoma de la enfermedad. Realmente no se puede evitar, es una descarga súbita de adrenalina en el cerebro que puede aparecer en cualquier momento, pero lo que sí se puede hacer es evitar que la crisis crezca, que se vuelva un trastorno como tal, un episodio en el momento. Si el paciente identifica que los síntomas están apareciendo, simplemente es cuestión de que se relaje y que ponga en práctica todo lo que se ha hecho en la terapia para que la crisis no ascienda a su punto más alto, simplemente cuando está subiendo vuelva y baje y el paciente vuelva a la normalidad. Ante la presencia de estos síntomas, lo mejor que puede hacer el paciente y su familia es acudir a un especialista, en este caso al psiquiatra, para que él haga el diagnóstico adecuado, formule los medicamentos y empiece a hacer una terapia para lograr controlar la enfermedad. La enfermedad posiblemente no se cure, pero sí va a tener un control muy adecuado que le permite al paciente tener calidad de vida. Hace 100 años, en el Colegio San José de la Salle, con la creación del Museo de Ciencias Naturales, se inició uno de los capítulos más importantes de la historia natural del Valle de Aburrá. Con técnicas incipientes de taxidermia, los hermanos lograron colectar más de 16.000 especímenes. Tomando como referencia este trabajo y con la misma voluntad de aquel entonces, un grupo de biólogos ha venido colocando desde hace algunos años cámaras especializadas en detectar fauna silvestre. En la próxima emisión de Contraseña hablaremos de ambos trabajos y de la necesidad de establecer políticas de educación y conservación adecuadas para la asombrosa diversidad de especies que aún deambulan por nuestros bosques. Este jueves 15 de agosto en La Movida vamos a hablar de la peatonalización del Parque Lleras. ¿A quiénes ha beneficiado esta medida? ¿Cuál es el balance que hacen las autoridades? ¿Y cómo se ha garantizado la movilidad de las personas que llegan a este lugar emblemático de la ciudad en sus vehículos? También vamos a hablarles de las zonas de estacionamiento regulado conocidas como los parquímetros. Y finalmente conoceremos un par de campañas de prevención por parte de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Cultura Ciudadana. No se pierdan entonces nuestro programa. Es este jueves a las 8 de la noche, en directo por Telemedellín. Aquí te ves. Porque participar en Medellín sí tiene sentido. La jornada de vida y equidad es un escenario para vivir en comunidad, dialogar, planear y soñar, donde con tu voz y voto se generan acuerdos, se concretan soluciones y se priorizan de manera directa los programas y proyectos del territorio. En la jornada de vida y equidad vale la pena soñar. Te invitamos a sumarte a esta iniciativa el próximo sábado 17 de agosto en Carabobo Norte, entre el Parque Explora y el Jardín Botánico, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Medellín, todos por la vida. En Telemedellín aquí te ves. Rápidamente atendamos a Yuri Henao en Robledo. Yuri, buenos días. Sí, muy buenos días. Bienvenida, te escuchamos. Buenos días. Mira, yo que le iba a decir al doctor, yo en estos momentos, yo soy una mujer, pues ya tengo una bebé por abuso sexual. Yo le cogí mucho miedo, pues, como si ella está sola, más con hombres, es como difícil. En estos momentos me están prestando mucha psicología, pero eso como que a mí no me he sentido como súper bien tampoco. Me gustaría que me pudieran brindar como una ayuda, no sé, ya que por medio, pues yo no tengo como los medios suficientes como para pagar, pues, o sea, ¿se me entiende? Tengo una bebé de 6 meses. Ya. Gracias, Yuri. Bebé por abuso sexual, doctor Vargas, es decir, aquí también hay un trauma, hay una situación complicada que le genera todos estos miedos a Yuri. Sí, perfecto. Y agradecemos a Yuri porque es difícil contar esto también al aire.
y ahorita miramos si podemos contactar pues como el teléfono para poder asesorarla un poco mejor. Lo que decíamos ahora, Yuri, algunas veces psicología nos ayuda mucho, pero algunas veces necesitamos también la ayuda desde el punto de vista de psiquiatría, porque por más que uno pueda hacer la psicoterapia y le dé, algunas veces hay cosas que necesitamos hacer con los medicamentos, o para mejorar un poco el estado de ánimo, o para mejorar la ansiedad, o para organizar el sueño, que de pronto puede estar faltando en este proceso, ¿cierto? Entonces yo creo que ahorita anotamos un poco el dato de Yuri, nos contactamos con ella y ya la guiamos, como es algo más personal, dependiendo de su seguridad social y todo eso, ¿qué podemos hacer para ampliar el caso? ¿El grupo de la Universidad de Antioquia asesora a estos pacientes? ¿Les puede ayudar o no? En el grupo de investigación y psiquiatría y en el programa de trastornos del ánimo con la Universidad de Antioquia y con el Hospital San Vicente, estamos ahora más focalizados en otras patologías como trastorno afectivo bipolar y esquizofrenia. Pero, por ejemplo, la consulta de trastornos del ánimo, ¿cierto? La consulta del Hospital San Vicente de Paúl siempre está abierta y es mucho más económica, pues, desde el punto de vista también para la accesibilidad. Doctor Vargas, invirtamos estos segundos finales de Medellín Ciudad Saludable para hablar de esos tips, de esas recomendaciones para eliminar, interrumpir o abortar, como lo llaman ustedes o como lo dice usted, un ataque de pánico. ¿Qué hacer cuando uno empieza a identificar desde lo físico esos signos, esos síntomas que dice, me está dando? Bueno, hay muchas cosas, pero yo quiero elegir una específicamente que nos ayuda mucho. Y es la respiración diafragmática que hablaba ahorita el doctor en el video que habían presentado. No nos sirve solamente para trastorno de pánico, sino para todo trastorno de ansiedad o para manejar la ansiedad de la vida cotidiana. Nosotros normalmente cuando respiramos, si lo hacemos superficialmente, estamos respirando con el tórax. Esa no es la respiración que necesitamos. Nosotros vamos a tratar de hacer en esos momentos donde uno esté con mucha ansiedad o uno esté muy desesperado, usted se sienta en un sillón, pone sus pies en el piso, se acuesta en una cama y va a poner sus manos acá en el estómago. Y lo que vamos a hacer es tratar de desplazarla lo máximo que se pueda. Tomamos aire por nariz, retenemos, contamos 1001, 1002, que se nos infle la barriga sin miedo a que nos veamos con barriga en este caso, ¿cierto? Y botamos. Si usted hace eso durante unos 5 minutos, en el momento tenga la certeza que el nivel de ansiedad va a bajar muchísimo. Entonces lo hace, toma y bota. Toma y bota. Pero si usted empieza a hacerlo y está haciendo, lo está haciendo mal. Es diafragmática porque tenemos que inflarles el estómago. Y diafragmática es porque aquí hay un músculo que cuando llenamos bien los pulmones se nos baja y desplaza todas las vísceras que tenemos en el estómago. Hacer eso 3 veces al día. En los momentos que hay, la ansiedad, para el estrés, para la ansiedad, y es una forma de controlar muy efectiva. Hágalo y me cuentan. Yo sé que les va a funcionar. Y aparte de eso, ojo, si usted es ansioso, trate al máximo, no consuma licor, no se meta con el licor, evite las sustancias estimulantes, ¿cierto? Evite las sustancias tipo cocaína, tipo marihuana, cigarrillo, estimulantes y energizantes, por ejemplo, en la noche porque le puede desencadenar mucho más la ansiedad. Y acuérdese, el trastorno de pánico y los trastornos de ansiedad no es capricho, no es que las personas sean débiles, no es que uno sea caprichoso y esté buscando atención. Es una enfermedad como la presión, como la tiroides, tenemos tratamiento, podemos ayudar. La primera es, va al médico general, le comenta, él empieza un abordaje y después con psiquiatría hacemos el abordaje general. Doctor Vargas, muchas gracias por su a ustedes presencia. Muchísimas gracias, Felipe, y ojalá haya servido este espacio para poder ayudar un poco más con todo lo del trastorno de pánico y la ansiedad. Estoy seguro que sí, yo creo que el programa salió bastante bien. De hecho, esta semana hemos tenido unos especialistas muy buenos que nos han ayudado mucho al desarrollo de los temas. Mañana cerramos semana en Medellín Ciudad Saludable. Nos vamos a ir a acompañar la Feria Institucional de Servicios de la Alcaldía de Medellín en la Comuna 4, en Aranjuez. Vamos a estar enfrente del Templo de San Cayetano, ahí en la calle 92, ahí los esperamos. Vamos a hablar de estilos de vida saludables y vamos a conocer incluso cuáles son los proyectos que se van a trabajar en materia de salud, de inclusión social. Los esperamos entonces mañana a las 11 de la mañana y a continuación el avance de las noticias. Que tengan un buen jueves.